Listo, pues buenas noches a todas, bienvenidos a todos, a todas. Me da mucho gusto que estén en esta sesión. Recordemos que es la tercera sesión, semana 3 y la última de este módulo. Entonces, el día de hoy compartiré con ustedes un tema que creo que puede ser el origen de a veces muchas situaciones que ocurren a nivel emocional y el tema que voy a compartirles es la motivación. Sé que hay muchísima información con respecto a este tema, pero como siempre me gustaría darle un enfoque psicológico para que podamos analizarlo desde ese punto. Entonces, muchas gracias por unirse. Voy a comenzar a compartir una presentación que ustedes saben que no es como una clase, pero de alguna manera a mí me permite llevar una guía de la información que quiero compartirles. Entonces, ok, listo. Recuerden también que los espacios que compartimos aquí en las sesiones síncronas son espacios donde son bienvenidas todas las opiniones, donde ustedes se pueden expresar, donde la intención es que convivamos cara a cara, podamos externar alguna duda, alguna preocupación y también sirven como un espacio donde ustedes se puedan animar después a tal vez ya en privado, a través del mensajero o el correo, hacer alguna pregunta relacionada con este tema. Entonces, les decía que quisiera que el día de hoy habláramos acerca de la motivación. Sé que hay mucha información, sobre todo si ustedes utilizan redes sociales, se habla mucho de hay que tener motivos y la motivación y debes estar motivado. Pero bueno, antes de entender por qué debemos estar motivados, quisiera explicarles el proceso que subyace, es el proceso que origina la motivación. Y la motivación no siempre es fuerza de voluntad o generar un comportamiento. La motivación también en ocasiones tiene un puro origen cerebral, ¿no? También a nivel cerebral hay una zona que se encarga de procesar la parte de la motivación y se encarga de que nosotros tengamos entusiasmo o no. Sé que puede sonar un poco tal vez complicado de entender, de bueno, yo me siento motivado, no independientemente de lo que ocurre en mi cerebro, no, pero no es tan sencillo. En realidad, en nuestro cerebro se procesa toda esta motivación. Entonces, quisiera explicarles un poco de eso y también los tipos de motivación que existen interna y externa y responder la pregunta de oro que siempre se hacen las personas. ¿Qué tipo de motivación es mejor? ¿Cuál es la que me permite cumplir una meta? ¿Ok? Entonces, el objetivo de esta sesión es compartir información relacionada con la motivación interna y externa en la vida cotidiana. Como siempre, saben ustedes, me gusta llevar este tema hacia un significado más de ejemplos de la vida diaria para entender cómo nosotros podemos darle una utilidad a esto. Muy bien. Recuerden que en semana 3 parte de esta exposición es acerca del contenido de habilidades socioemocionales. Recuerden que en semana 3 es importante que ustedes contesten el cuestionario de habilidades socioemocionales justo con la información en parte que yo les voy a presentar aquí y también las encuestas de opinión, pero al finalizar la sesión les comentaré un poco acerca de eso. Entonces, lo primero que me gustaría que ustedes vean con respecto a la motivación es que si yo pudiera definirlo con una imagen, elegí esta, ¿no? Y motivación es como la carga de energía, pasa mucho en los celulares o en los dispositivos, que a veces nosotros decimos, tiene 30%, sí me aguanta, sí dura, sí puedo, ¿no? Sí alcanza para las funciones que yo necesito. Bueno, pues lo mismo ocurre a nivel emocional. Nosotros disponemos de cierta energía para hacer frente a las actividades de la vida diaria. Entonces, si pudiéramos a veces poner con números la cantidad de energía o motivación que nosotros experimentamos, creo que nos ayudaría mucho para saber con qué elementos contamos, ¿no? A veces tenemos una agenda muy apretada en el día y la motivación es poca. De hecho,
hay una pregunta que a veces yo hacía a las personas o en grupos o en sesiones individuales, ¿no? O comunitarios de ¿por qué haces las cosas o por qué haces las actividades? Y en algunas personas era, porque quiero que, que mis padres o mi familia se sientan orgullosos de mí. Para algunas otras personas será, pues porque yo quiero sentirme bien conmigo mismo, porque lo hago por mis hijos o por mis padres, ¿no? Entonces, existen diferentes motivos para justamente disponer de esta energía llamada motivación. Ahorita analizaremos cuál de esos motivos pueden ser un poco más fuertes y pueden hacer que yo me acerque a la meta que necesito. ¿Ok? Entonces, motivación podríamos entenderlo como la cantidad o la disposición de recursos a nivel mental, emocional o físico de los que yo dispongo para lograr un objetivo. También suele definirse como un impulso que permite mantener continuidad en las acciones y nos acerca al cumplimiento de nuestros objetivos. Quizá esta definición suene un tanto académica, pero me gustaría que observen dos palabras clave en esta definición y es un impulso. ¿Qué significa en psicología la palabra impulso? Bueno, que es como esta chispa que de repente tenemos de quiero hacerlo, ¿no? Pero también a veces existe esa chispa de no quiero hacerlo por ahora, ¿no? Entonces, es un impulso, y si dice que es un impulso es que ocurre a nivel fisiológico, es decir, ¿no? De repente siento la energía, ¿no? Como para poder impulsar esa acción, ¿no? Entonces, es un impulso, ¿ok? Con respecto a la segunda pregunta que quiero que vean es mantener continuidad. Es decir, a veces podemos sentir impulso por hacer algo y a veces no. ¿Y esto qué genera? Vamos a pensar en prepa en línea. Ok, para prepa en línea, nosotros tuvimos un impulso para decir, yo quisiera terminar mis estudios de preparatorio porque hay otras cosas en las que yo quiero seguirme preparando o es como una meta personal o me la debía o creo que era un pendiente que yo tenía. Tuvimos ese impulso para estar justo en este sistema. Pero puede ser, o lo más probable, es que ese impulso a veces atraviese por momentos de, tomé una buena decisión, de verdad quería hacerlo, de verdad necesito terminarla aún en medio de todas las actividades que tengo que hacer. Entonces, a veces ese impulso nos lo cuestionamos. ¿Por qué? Porque en ese momento sentía que podía, pero ahora tal vez no siento que pueda. Ahora me siento muy mal, agobiado y la decisión que tomé, pues ahorita mismo no me alimenta. Es decir, un impulso es un arranque de repente, ¿no? Tiene que ver con impulsividad, pero mantener la continuidad ya es algo regular. Entonces, es como si ambos conceptos estuvieran peleados porque siento el impulso, pero ese no me permite darle continuidad. Y es ahí el punto interesante de la motivación. La motivación es el arranque, pero no es lo que te permite a veces generar la continuidad. Más bien tienes que irte llenando de otros motivos. El objetivo grande de ustedes, yo sé que es terminar sus estudios de preparatoria, pero a lo largo del camino se tienen que ir llenando de otros motivos, voy a llamarle, no por orden de importancia, pero un poco más pequeños que ayuden a generar continuidad. Porque si solo mantengo en mi mente el motivo grande, quiero terminar la prepa, que a veces ese motivo no va a ser suficiente. Voy a tener que llenarme de otros para que pueda tener sentido la manera en la que yo actúo. Y esto se los digo desde un plano puramente psicológico. A veces el impulso funciona, pero también a lo largo del camino necesito de irme llenando de otros tipos de motivaciones. Ok, entonces, si pudiéramos intentar concretarlo en una imagen, justamente aquí les coloco esta imagen donde habla de la diferencia entre estar motivado, significa tener motivos, pero hay que saber diferenciarlo de estar entusiasmado. Y este es el primer momento en el que les pediría que reflexionemos acerca de eso. Pensamos cómo tomaron ustedes? Ustedes han tomado muchísimas decisiones importantes en su vida. Una de ellas me imagino que es prepa en línea, pero otras fueron, me quiero casar, no me quiero casar, quiero vivir en familia, no quiero vivir con familia, dónde quiero vivir, quiero tener hijos. Ya tomaron muchas decisiones importantes que impactaron en su vida.
Estas decisiones vale la pena analizar si fueron generadas por motivación o si fueron por puro entusiasmo. Hay una diferencia abismal entre eso. Ok, estar motivado, yo les decía, es el arranque y después te vas llenando de motivos y entonces esos motivos hacen que tú te acerques a tu meta. Pero es muy diferente de estar entusiasmado. ¿Por qué? Porque estar motivado es una zona de tu cerebro trabajando constantemente. Y estar entusiasmado es como un impulso, como una dosis de dopamina y oxitocina que tenemos en nuestro cerebro, porque tal vez estábamos un poco tristes y después dijimos, siento entusiasmo. Pero ese entusiasmo tiene muy corta duración y entonces nos hace a veces tomar decisiones de las que podamos tal vez en un futuro arrepentirnos. La principal diferencia entre estar motivado y estar entusiasmado es que estar motivado me permite generar acciones a corto, mediano y largo plazo, llenándome de motivos y darle continuidad a una meta. Pero estar entusiasmado solo es ese impulso que me permite pasar a la acción, pero después ya no sé cómo sostenerlo, ¿no? Y pasa mucho esto con respecto al enamoramiento, ¿no? A veces, ¿qué me hizo tomar una decisión que estaba fuertemente motivado? Puedo enumerar las razones o simplemente estaba entusiasmado. Es decir, como estar entusiasmado es como un poco más visceral, como un poco más emocional. Y creo que vale la pena a veces reflexionar acerca de las decisiones que yo he tomado. Por ejemplo, ahorita vamos a analizar la decisión educativa. Fue por una cuestión de motivación puramente porque conozco la meta final y me he llenado de metas pequeñas para poder alcanzarlo, o simplemente fue un momento de arranque donde dije, es que tal persona ya hizo la preparatoria, este otro ya lo logró, yo no lo he hecho, y fue un instante donde sentí esa emoción. Ok, si ustedes llegasen a estar en el segundo escenario donde fue una cuestión de emoción, no significa que no podamos volver un poco a reconectar con la motivación. Siempre se puede, pero es es ser lo suficientemente honestos con nosotros y decir cuál fue la razón que me hizo embarcarme en esta gran decisión, ¿no? Entonces, de repente hay alumnos que puede identificarse, puedo ver que fue un impulso de una emoción y después tal vez comenzaron a ver los retos y dijeron, esto no es para mí y no se pudieron llenar de motivos. No fue la meta que antes me parece un poco corta, ya no me parece tanto, fue un momento que tuve y fue entusiasmo, pero después ya no. Entonces, estar motivado es como si fuera la parte enorme, ¿no? El motivo y estar entusiasmado son lo contiene. ¿No? De repente sentimos entusiasmo en una semana, en semana uno, en módulo nuevo, pero después ese entusiasmo va decayendo y es normal que decaiga, tiene que decaer. Recuérdense muchas de las frases que yo les he dicho y en la física como en la psicología, todo lo que sube tiene que bajar. Entonces el entusiasmo sube, pero después empieza a bajar un poquito y entonces hace que diga, no, creo que esto no es para mí. Entonces, si ustedes se cachan, se están identificando que la decisión que tomaron está puramente relacionada con la cuestión del entusiasmo, vale la pena ser honestos y decirlo, ok, lo tomé por puro entusiasmo, sin embargo, ahora mismo quiero encaminarla a la motivación. Y ese es mi papel con ustedes, poderlos ayudar a que la redireccionen de una manera saludable que les permita alcanzar la estabilidad y que aunque se vayan presentando muchos baches en el camino, a veces una buena calificación, a veces una que yo no esperaba, eso no haga que ustedes pierdan el objetivo principal. ¿Ok? Entonces, ahí es entendiendo un poco. Estar motivado es, me lleno de un motivo grande y motivos pequeñitos para alcanzar un objetivo y estar entusiasmado simplemente es como la emoción del momento, ¿no? Y tal vez llevándolo a otros temas, a veces también en el tema amoroso o afectivo, muchas decisiones también se tomaron por puro entusiasmo y después fue difícil encontrar los motivos. Ok, entonces, eso es con respecto al tema general de motivación, pero ahora sí vale la pena hacer una clara definición. Ok, existen
existen muchos tipos de motivación, pero los principales son motivación intrínseca y extrínseca, que en pocas palabras es intrínseca de dentro, interna, y motivación extrínseca de externa, ¿no? Una motivación proviene de dentro de mí y otra proviene de afuera. ¿Cómo es eso? Ok, vamos a explicarlo. La motivación intrínseca busca lograr satisfacción dentro de la persona, o sea, un objetivo que yo quiero. Voy a poner un ejemplo. Quiero terminar la preparatoria porque es algo, es un compromiso que tengo conmigo, que me propuse hace tiempo, pero por varias razones no pude hacerlo, pero es algo mío que quiero lograr, es como una palomita que yo me quiero anotar. Esa es motivación interna, proviene de mí y cuando yo lo logre, independientemente de si me celebran o no, me felicitan o no, es algo que yo me debía, es algo que yo quiero hacer. Por el contrario, la motivación extrínseca tiene como objetivo una recompensa o evitar un castigo externo. Y ojo aquí, voy a poner el mismo ejemplo. Voy a terminar la preparatoria porque quiero hacer sentir orgullosos a mis padres o a mis hijos, o a mi familia. No, no está mal, por supuesto, no trato de decir eso, es un gran motivo, pero es externo, entonces no te alimenta mucho a ti, sino que va a alimentar a los demás cuando lo logres. Esto pasa mucho con los jóvenes que estudian. A veces se les pregunta, ¿por qué quieres una carrera? Porque quiero hacer sentir orgullosos a mis padres. Y ok, me parece una gran razón, pero eso no es suficiente para sostener el motivo, necesitan un motivo interno. Y también dice en la definición que es para evitar un castigo externo. Muchas personas toman también la decisión porque dicen, es que mis padres quieren que yo estudie o mis hijos ya me están, dice y dice que yo estudie, entonces como yo ya no soportaba más, pues me inscribí. Pero es una motivación externa. Ahora vamos a comprender. ¿Qué ocurre cuando hay una motivación interna y una externa? Aquí viene una pregunta filosófica. ¿Cuál gana? Si hay una respuesta. Las motivaciones internas son las que prevalecen más a largo plazo. Aquellas personas que llegaron a tener un objetivo y entonces iban avanzando y después se detuvieron, es porque probablemente tenían motivaciones externas. Y cuando el camino se pone duro y complicado, ¿quién creen que son las primeras motivaciones que empiezan a irse? Las externas. Porque de hecho usamos la famosa frase de ok, no voy a quitar ese compromiso que hacía por los demás, primero voy a pensar en mí. Y cuando hay un momento de crisis, de conflicto, de caos, las primeras motivaciones que se van son las externas. Yo diría que son las motivaciones más peligrosas. No peligran porque son grandes, son buenas, tienen un gran objetivo, pero como obedecen a factores externos, cuando hay momentos de crisis son las primeras en irse. Entonces, tal vez para los que están aquí tengan hijos pequeños o grandes, piensen que si en sus hijos una de las motivaciones que los orilla a generar acciones es únicamente hacerlos sentir orgullosos, esa motivación va a estar débil. Deben encontrar un motivo personal, porque las motivaciones externas, ¿no? Ya hablando quizá de manera un poco más estadística, cuando una persona recae en alguna situación de depresión o de ansiedad, alguna crisis de estrés, las primeras motivaciones que se les suelen ir son las externas. Y entonces viene esta famosa frase de, ya no tengo motivos, no es que no tenga motivos la persona, es que la mayoría de sus motivos eran externos. Entonces les dije que son los primeros en irse, son como los más endebles, están un poco más débiles, afianzados a la persona. Por otra parte, pues la motivación interna es la que cuesta más trabajo, pero una vez generando un gran motivo, podemos seguir adelante aún con conflicto, aún con estrés, aunque el camino se ponga complicado. Entonces, aquí la primera recomendación que quisiera ofrecerles es, vale la pena llenarnos de ambas motivaciones, las externas y las internas, pero debemos de tener más motivaciones internas. Y otros ejemplos es, yo me quiero sentir estable, ¿no? Por ejemplo, cuando yo les pregunto a las personas, ¿por qué necesitas apoyo emocional? Hay muchas respuestas, ¿no? Pero creo que una gran respuesta sería porque yo me quiero sentir más cómodo conmigo mismo, más tranquilo, más tranquila. Ese es un gran motivo, pero si decimos es porque
quiero a sentirme emocionalmente bien para que mis vínculos externos mejoren. Bueno, sí es un motivo, pero es secundario. El principal motivo debe de provenir de uno mismo, porque yo quiero, porque yo necesito, porque a mí me interesa, porque yo. Entonces aquí viene otro dilema que muchos dicen, entonces eso es egoísmo para nada. Simplemente es llenarme de motivos suficientes propios para después ya ir tomando motivos externos. Imagínenselo como un arma. La motivación interna es el tronco, lo que sostiene, lo que está ligado a la tierra, según sus creencias, a su mente, a su corazón, a sus creencias espirituales, es lo primordial, el tronco. Y el follaje que pueda tener ese árbol, las hojitas, lo bonitas que puedan ser, lo amplias, pequeñas, muchas, pocas, ese follaje es la motivación extrínseca, ¿no? Lo que también me hace sentir muy bien, pero si viene, piensen una tormenta de aire o de agua incluso, ¿qué es lo primero que se va a ir de ese árbol? Pues las hojas y el árbol va a ser fuerte y se va a sostener, pero lo primero que se va ante un momento de crisis son las motivaciones extrínsecas. Y ese es un punto importante a considerar. No están peleadas, ninguna es mejor que otra. Es bueno que tengamos ambas, pero principalmente llenarnos de motivaciones internas. Y no hablo de una, hablo de varias. Entonces, este es un punto, el segundo punto que me gustaría considerar. Muy bien. Vamos a entender más diferencias entre la motivación intrínseca y la motivación extrínseca, con las que podamos resumirla. La motivación intrínseca nace del interior de cada uno, es parte de un deseo de superación personal, les decía, como en prepa en línea es, yo quiero terminar mi prepa porque eso para mí representa un superación y está bien, ¿no? También es ganas de crecer o aprender y la satisfacción de hacer bien las cosas. Muchos de los sentimientos anclados a una motivación intrínseca es el amor propio, la satisfacción personal, la creatividad o satisfacción por realizar la propia actividad, porque yo quiero hacerlo, porque me nació. Si hay personas que tomaron la decisión de estudiar prepa en línea porque no tenían otra opción o porque tal vez se los pidieron en el trabajo, y dijeron, ok, no importa, pero proviene de una motivación externa. Es decir, ¿alguna motivación extrínseca se puede convertir en intrínseca? Sí. Solo hay que intentar darle el giro, ¿no? El cambio de decir, ok, tal vez tú me lo pediste y tienes un gran motivo para hacerlo, pero me voy a apropiar de ella. Entonces, podemos apropiarnos de esa motivación y ya se convierte en interno, ¿no? Y no es tan sencillo para apropiarnos de ella. Sí requiere todo un proceso psicológico en muchos casos. La motivación extrínseca, les decía, es el deseo de conseguir una recompensa externa. Como les decía, esto pasa mucho cuando estudian, por ejemplo, los niños. Y es que si termino el grado, entonces me van a llevar a la playa, me van a comprar un videojuego, me van a comprar una tableta, una computadora. Entonces, los niños comienzan a llenarse de motivos externos en lugar de decir, ok, cumplir con una meta educativa a mí me va a ayudar, me va a hacer crecer, me va a ayudar a aprender. Ya no se educa actualmente tanto con motivaciones internas, la mayoría son externas, ¿no? Otra característica de la motivación extrínseca es que permite conseguir una promoción en el trabajo. Yo les decía, puede ser de apúrate a terminar tus estudios de prepa y entonces te voy a subir de puesto y te voy a hacer ganar más. Y entonces dicen, quiero hacerlo por eso, pero ¿qué tal si un día les va mal en el trabajo? Y ustedes dicen, vale la pena y además estoy haciendo la preparatoria. Entonces, esa meta, como es externa, ante un momento en el que estén mal con el trabajo, ¿no? Y siempre pasa, puede peligrar esa meta. Otra puede ser anhelo de ser reconocido. A veces hacemos las cosas no porque queramos hacerlas, sino porque queremos que alguien nos reconozca. Mira, es que pudo terminar la preparatoria, mira, lo logró. Entonces, cuando no hay reconocimiento, ¿qué ocurre? Nadie me dijo nada, a nadie le importa, entonces significa que puedan estarlo haciendo por puro reconocimiento externo. Y está bien, el reconocimiento externo es bueno siempre que venga acompañado con un reconocimiento interno.
Y otro es para evitar una posible reprobación. Les decía, si no haces esto, entonces no consigues esto otro, ¿no? Entonces, la motivación extrínseca se caracteriza, puede ser algunas palabras clave por ascenso, algún elogio, premio, compensación o satisfacción por el resultado y la aprobación. Por ejemplo, mucho de hoy en día que se hace contenido en redes sociales, la gran mayoría de las personas, bueno, hay un perfil psicológico de las personas que se dedican a eso, es porque necesitan aprobación externa. No rara vez es por alguien que diga, es que me nació esta idea y no me importa si tengo, no sé, seguidores o no, yo quiero hacerlo porque quiero compartirlo. Es muy raro o casi nulo encontrar a alguien así, más bien la mayoría es por validación externa, por buenos comentarios, porque crezcan sus números, por una cuestión incluso económica, ¿no? Entonces, les decía, no está mal la motivación extrínseca, pero hay que apropiarnos entonces de esos motivos externos y volverlos parte de nosotros, que ante un momento de crisis recuerden que los primeros motivos que se van son los externos. Ok, entonces, como ya tenemos suficiente información para entender cada una de las motivaciones, esta imagen también lo ilustra, ¿no? La motivación intrínseca nace del interior de cada uno, es parte de la superación personal, ganas de crecer o aprender y se caracteriza por las ganas de hacer bien las cosas. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si están en prepelín y hicieron una actividad y dijeron, es que saqué 6 y yo esperaba mínimo un 10? Entonces nos empezamos a cuestionar, ¿lo hice bien? O yo quería, ¿no? Que me elogiaran que saqué un 10. No, si ese 6 a mí me sabe bien porque dice, ok, bueno, si para él el asesor representa un 6 no lo sé si para mí, pero bueno, yo me siento conforme conmigo mismo, me gusta, estoy orgulloso del esfuerzo que yo hice. Y aquí quiero hacer un paréntesis. A veces la satisfacción que sentimos personalmente no es proporcional a la satisfacción que sienten otros, ¿no? Para mí ese 6 me sabe a 10 y para otra persona ese 6 le sabe a 6, ¿no? Entonces, vale la pena saber qué significado le otorgamos a esta cuestión numérica, ¿no? A veces hay personas que sacan puro 10 siempre en la escuela, en el trabajo, en todo, pero no hay una felicitación de su parte, o sea, de sí mismos. Yo a veces les pregunto a las personas cuando generan un gran logro, ¿y ya te felicitaste a ti mismo? Y hacen esta cara como, ¿para qué? Pues yo lo hice. No, pero sí debe de haber un reconocimiento personal frente al espejo, abrazándote a ti de wow, ¿no? No, qué bueno que pudiste hacerlo, yo sabía que podías, y a veces ese reconocimiento o aprobación lo buscamos afuera y a veces viene, pero también a veces no llegará. Entonces, quisiera que enfatizar esta parte, ¿no? Sobre todo con lo que tiene que ver a veces con las calificaciones. Y yo sé que los números son importantes, obviamente, para el promedio, o sea, me queda perfectamente claro eso, pero también me queda claro la manera en la que a veces ese esfuerzo que a nosotros nos costó tanto, pues va a estar resumido en un 7 o en un 8 y eso no significa que está mal, significa que estamos aprendiendo y estamos corrigiendo varias cosas, ¿no? Y esforzándonos, ¿no? Entonces, ¿qué sería de las actividades si dijéramos, es que llevo puro 10? ¿Y qué significado tiene? ¿No? A veces las calificaciones un tanto bajas nos ayudan a decir, es que no era por ahí. Me extendí en esta parte y en esa no. Nos ayudan a reconfigurar la ruta, ¿no? ¿Cómo pasa si vas manejando y ves el Waze y entonces dices, no, no, me dice que por ahí no reconfigura la ruta por acá. Entonces, a veces para reconfigurar las rutas, nosotros necesitamos saber estos números que nos permitan tantear un poco, ¿no? Si era por aquí o era por allá. Yo me estoy yendo mucho hacia allá, ¿no? Entonces, no sé de qué valdría la pena a veces de saqué puro 10 sí voy bien, estoy aprendiendo. Entonces, una cosa es la calificación, el significado que ustedes le den, otra lo que ustedes se feliciten y otra lo que para ustedes represente. Entonces, es un gran debate, hasta filosófico se puede poner, pero mi punto aquí es que ustedes le otorguen un significado a ello, ¿no? ¿De qué serviría decirles a sus familiares? Es que llevo puro 10 en lugar de decir, me siento muy satisfecho con mis resultados.
me siento muy bien con lo que he logrado, es proporcional a la cantidad de tiempo que he invertido, me siento cómodo y a gusto con lo que tengo. Entonces, esta motivación extrínseca, como nos dice aquí en la imagen, es deseo de conseguir una recompensa externa, conseguir una promoción en el trabajo, anhelo de ser reconocido, ya hablamos de eso, evitar una posible reprobación y la satisfacción por el resultado y la aprobación. Entonces, me gustaría que quede perfectamente claro y que todos al día de hoy, y quienes están conectados y quienes están viendo la grabación, puedan hacer esta distinción entre las metas que tienen cada día. Ok, quiero mantener un hogar, una familia. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Por mis hijos no es una razón, les digo, si los hijos son una razón principal, esa razón es externa y ante una crisis va a tambalearse un poco. Debe de haber una razón interna, porque yo quiero ejercer la creencia y eso me hace sentir estable a mí mismo. Esa es una razón interna. Entonces, vale la pena hacer este ejercicio y analizar los motivos de los que yo me he estado nutriendo, ¿son internos o externos? Si son externos y si son por la familia, por mi papá, por mi mamá, por mis hijos, no, debe de haber motivos internos para que psicológicamente podamos sentirnos un poco más fuertes. Ok. Me gustaría, bueno, dejar la información hasta aquí antes de pasar al siguiente tema que es relacionado con esta estrategia en el aula que tenemos de si te drogas te dan. Si vamos a hablar el día de hoy acerca de cannabis con respecto a esta semana y al módulo en el que se encuentran. Entonces, me gustaría que si a partir de lo que hemos comentado en ustedes les surge alguna duda, ¿están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Pudieran, si quieren compartirlo en el chat o no, o por el momento voy a continuar con el tema. Yo les decía, con respecto a esta estrategia, en esta semana toca justo abordar el tema de cannabis. Recuerden que esta información, estas infografías que yo les comparto, tienen el objetivo de concientizar acerca de el uso de ciertas drogas. Entonces, ¿qué es el cannabis? Bueno, es una planta, resina o aceite psicoactivo derivado de la cannabis sativa y se divide en dos componentes, que es el THC y el CBD. Recuerden que el CBD se le puede dar un uso terapéutico en personas que están enfrentando ciertas alteraciones médicas y que está y que médicamente se acepta, pero por otra parte el THC pues genera efectos psicoactivos que pueden generar alteraciones a nivel emocional. Dentro de los efectos que generan en el organismo son euforia, relajación, alteración sensorial, aumento del apetito, aceleración cardíaca, riesgo respiratorio, también es dentro de las principales alteraciones. Les decía que tiene dos usos, que puede ser medicinal, puede ser industrial también, si se centra únicamente a la planta. Y no porque diga que tiene un uso medicinal, significa que puede ser autorrecetable, ¿no? Esto se tiene que hacer siempre con un procedimiento y un tratamiento médico. Y su uso excesivo puede generar daño cognitivo. ¿Por qué dicen adolescentes? Es porque recuerden ustedes que el cerebro termina de madurar, biológicamente hablando, hasta los 21 años. Una cosa es a la edad que dejamos de crecer, pero otra cosa es a la edad en la que nuestro cerebro termina de concretar las terminaciones neuronales que necesita, y esa edad es los 21 años. Entonces, si una persona tiene un consumo constante y regular antes de esa edad, genera ciertas alteraciones y la maduración de su cerebro no ocurre de manera adecuada, ¿no? Entonces, por eso llega a afectar más a adolescentes, que por lo general es la edad en la que se da el inicio del consumo. Puede generar adicción, problemas de salud mental, alteración de la memoria y coordinación. Ahora, mucho se dice acerca de si genera adicción o no adicción. El punto es que es un estímulo que genera relajación. Entonces, si a nuestro cerebro le damos la relajación a través de este medio, cuando el cerebro se quiera sentir relajado, va a recurrir a ese estímulo. Y si no le enseñamos otra forma de sentirse relajado, como analizando, reflexionando, corriendo, cocinando,
conviviendo, entonces el cerebro dice, no, solo quiero sentirme relajado de esa manera. Por eso genera adicción, ¿no? Porque la persona cuenta con pocas estrategias para experimentar la relajación. Dentro de la parte de salud y prevención, es importante que si alguno de ustedes está atravesando por un momento parecido a lo que estamos platicando, creo que se retrasa un poquito la señal ya, que ustedes tengan algún problema relacionado con este tema o conozcan a alguien, sería muy importante que ustedes puedan canalizarlo, escribirme, buscar un poco más de información, sobre todo para saber el efecto que tiene a nivel cerebral. Recuerden que este tipo de drogas tienen efecto en el cerebro y se absorben en el cuerpo. Entonces no podemos únicamente controlar la parte de la conducta, sino que tenemos que irnos a la parte emocional. Eso es la parte complicada que yo diría. Pero bueno, les comparto esta información con el objetivo de que ustedes puedan tener claro, sé que estamos inmersos en mucha información, pero bueno, pueden tenerlo de cara a qué es lo que ocurre. Y bueno, para finalizar la sesión, recuerden mis recomendaciones de cada semana, pero en particular esta semana quisiera que se enfocaran además de sus actividades, en contestar el cuestionario de habilidades socioemocionales de semana 3, ven que les da unos puntos extra, y no olviden contestar las encuestas de esta opinión. Siempre en semana 4 me escriben, no tengo acceso a mis actividades. Entonces les digo, ¿contestaste las encuestas de opinión? Y me dicen sí, pero a veces no les dan enviar. Las contestan y piensan que se queda guardada la información, pero la tienen que finalizar. Si no la finalizan, no les va a mostrar la información de semana 4. Esto siempre pasa. Entonces, hay que aprendérnoslo en semana 3, contestar las encuestas de opinión y cerciorarme que las mandaron. Recuerden enviar sus actividades en tiempo y forma, así como revisar sus guías para las actividades semanales. Yo espero que este tema haya sido de su agrado. Me dice Ceci si puedo compartir el formulario. Claro que sí, con gusto. Para aquellos que quieran regalarme un registro, pueden hacerlo. Y bueno, espero que la información que hoy les compartí con respecto a la motivación les haya movilizado un poco, los haya puesto a pensar. Si tienen puros motivos externos, creo que es momento de que podríamos hacer el cambio hacia motivaciones internas. Si alguno de ustedes no sabe cómo hacerlo o no fui clara del todo, puedes mandarme un mensaje, me escribe y dice, oye Julia, yo tengo 5 motivos, pero todos suenan externos, ayúdame como a cambiarlos para que sean internos y sean más fuertes, podemos hacer un ejercicio. Y bueno, pues como siempre y como en cada sesión, les agradezco mucho el tiempo. Sé que tienen muchas actividades, luego me llegan sus notificaciones, ¿no? A la 1, a las 2 de la mañana y digo, wow, mis alumnos son súper trabajadores, ¿no? Sé que es el ratito que ustedes tienen para completarlo y que se den el tiempo a veces de estar aquí, pues lo valoro mucho. Espero que esta información les haya ayudado a entender un poco acerca del tema y el día de mañana les compartiré a través del cierre semanal, bueno, no solo la grabación, sino también información relacionada a cómo poder generar mis cambio en motivaciones extrínsecas, volverlas intrínsecas, ¿no? Estos son los datos de mi correo, donde me pueden mandar un mensajito por si tienen alguna duda, por si necesitan información, por si necesitan, tenemos un directorio de apoyo emocional, por si ustedes buscan alguna sesión un poco ya más individual. Entonces pueden pedírmelo, pero yo necesito más o menos saber la temática porque está dividido por temáticas. Entonces, para no mandarles todo el archivo y ustedes tengan que buscarlo, si tienen alguna necesidad emocional de este tipo y quieran acercarse con todo gusto, este es el horario de atención que tengo, pero saben que les contesto también en distintas horas. Entonces, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por haber estado durante la sesión. Voy a finalizar la sesión y se las compartiré el día de mañana. Les agradezco mucho a todos que se hayan conectado. Gracias y hasta pronto.